continuación, el Grupo Parlamentario Socialista. Señor presidente, puede que usted no negara que era un calambre. Lo que tengo más dudas es que pudiera nacionalizarse alemán. Señoras y señores, señorías, es este el acto institucional con el que celebramos tradicionalmente en la Junta General el Día de Asturias. Es una ocasión para que los grupos parlamentarios que representamos a los asturianos expresemos, cada cual a su manera, el alcance, lo que significa este acontecimiento. Es también ocasión para comprobar que existen distintas maneras de expresar sentimientos y emociones identitarias y para percibir los efectos que tales expresiones tienen sobre la convivencia y sobre la cohesión social. Entiendo que hay quienes consideran que este es un buen momento para manifestar una relación sentimental con los aspectos más simbólicos de la identidad, con la lengua o con la tradición, incluso con la tradición inventada que suele estar siempre en el fondo del imaginario nacionalista. También puede ser una oportunidad para la reivindicación, e incluso habrá quien considere que desde su punto de vista el festejo está reñido con la cruda realidad y le parezca más coherente generalizar el sufrimiento antes que ofrecer o inclinarse por expresar alguna razón para la esperanza o para ilusionar con el futuro, con la idea de un futuro mejor que el pasado o que el presente, que es lo que a nosotros nos gustaría transmitir a los asturianos, a los que celebran el Día de Asturias con el corazón en la cabeza, en Covadonga o en Taramundi. Entendemos que no resultaría ni moral ni políticamente aceptable obviar la referencia al problema y a la preocupación más seria y acuciante de nuestros ciudadanos, el problema que más importa y preocupa a los asturianos, el desempleo, el paro, que no obedece a los efectos de una ley natural ni a una maldición bíblica. Los problemas sociales suelen obedecer o suelen ser consecuencia, en buena medida, de decisiones políticas, decisiones equivocadas o injustas, digámoslo claro. Pero por eso resulta imprescindible cambiar la ley laboral y que se recobre el equilibrio entre las partes desiguales que intervienen en la relación laboral entre trabajadores y empresarios, entre empleados y empleadores. El éxito en la creación de empleos seguros, estables, salarios dignos y justos, suele depender de decisiones políticas que crean condiciones favorables a la inversión, de políticas que favorecen la actividad económica, de que dispongamos de todos los recursos económicos y financieros a nuestra disposición y puestos al servicio de este objetivo, de que haya equipamientos e infraestructuras al servicio del desarrollo y el bienestar, de favorecer la actividad emprendedora, de instituciones estables, eficientes y modernas, de la política, señorías, que no es una abstracción envuelta de expresiones compasivas. Es más útil una sensata y prudente orientación del gasto público que una retórica y grandilocuente invocación, por bien intencionada que sea. Los representantes políticos tenemos contraída una responsabilidad con lo que los ciudadanos tienen que saber, no con lo que quieren oír. Conviene, por tanto, hablar claro y no desconocer lo abrumadora que resulta la responsabilidad con el compromiso que sale de la voluntad que los ciudadanos expresan en las urnas y cuando ésta se manifiesta de manera plural, como en esta Cámara, nos exige más esfuerzo de entendimiento y colaboración, y la negociación presupuestaria es una buena ocasión para explorar esa disposición al acuerdo y a la responsabilidad. Recuerden que las decisiones, y especialmente las decisiones políticas, siempre tienen consecuencias y deberá prevalecer el interés general por encima de intereses partidistas y, por supuesto, de intereses particulares. Lo ocurrido recientemente en el Reino Unido con el Brexit es un buen ejemplo de comportamiento político insensato e irresponsable de unos gobernantes que ignoran o eluden valorar el alcance y las consecuencias de sus decisiones y, lo que es peor, alimentan la ilusión populista de hacer creer que se pueden resolver cuestiones complejas con respuestas sencillas,
y terminan siendo ajenos al lamento de quienes tienen que opinar sin contar con la información adecuada. No somos ajenos a este riesgo en nuestro país cuando vemos que asuntos de enorme importancia que afectan a la integridad territorial de España son manejados con frivolidad y displicencia, trivializando o banalizando el alcance y las repercusiones políticas, económicas y sociales que tendrían las quimeras independentistas disfrazadas del derecho a decidir o, más prosaicamente, apelando a un inexistente derecho de autodeterminación. El nacionalismo, señorías, permítanme decirlo, hace el mundo más pequeño y sorprende que haya quien quiera presentarlo como la expresión de una idea nueva e incluso progresista de la vida política. Sinceramente, creo de más utilidad recurrir, como nos dice Steiner, a la contundente autoridad y vigencia del mito y de los clásicos para reinterpretar los permanentes conflictos de la condición humana. En Antígona está presente ya el enfrentamiento entre mujeres y hombres, entre viejos y jóvenes, entre la sociedad y el individuo, entre los vivos y los muertos, o entre los humanos y los dioses. Y además nos invita a múltiples reinterpretaciones. Creonte, señorías, puede que obre mal, pero piensa que hay que cumplir la ley, y donde las leyes no gobiernan, no hay república. Vuelvo a referirme al papel preponderante, ineludible, de la política como instrumento útil, insustituible para impulsar el progreso de una comunidad. Y no quiero caer en el derrotismo de quienes enfatizan la crisis de la política para alumbrar un futuro sin esperanza. En igual sentido, considero que la concepción socialdemócrata de la sociedad, la izquierda, como sostenía Tony Judt, tiene algo que conservar y debe hablar con más firmeza de lo conseguido en el pasado. No ha sido con medidas caritativas ni con normas que exigen acreditaciones de pobreza que resultan humillantes como ha progresado el mundo, sino con derechos, con prestaciones de desempleo, con pensiones de jubilación y de viudedad, con un Estado proveedor de servicios sociales. Ha sido la construcción de un sector público con bienes y servicios quien ilumina nuestra identidad colectiva, y no son logros menores, señorías. Recordemos también que ninguna aproximación a la idea de política puede explicar, y aún menos justificar, la incapacidad para abordar los problemas a los que se enfrenta nuestro país sin considerar la necesidad y la conveniencia de un mínimo acuerdo político. Son problemas que también afectan a Asturias y a los asturianos, a nuestra industria, a la minería, al mundo rural, a nuestra producción de leche y carne, a la pesca, a nuestras pensiones o a la sostenibilidad y financiación adecuada de los servicios públicos. Problemas que tienen que ver con la seguridad ante la amenaza terrorista o con la integridad territorial de España. Resulta oportuno hoy, Día de Asturias, traer al recuerdo de la Cámara las sabias y prudentes palabras de Luis Martínez Noval, socialista y parlamentario. Hablaba Luis de los problemas de nuestro país y decía que hay asuntos que no se dejan impresionar por el resultado electoral. Son esas cuestiones que no tienen en cuenta el número de escaños que cada grupo tiene en el Parlamento, ni quedan suspendidos en el tiempo. No encuentro mejor ni más clara invitación al acuerdo político, ni una más directa llamada a la obligación que cada uno, cada institución, Parlamento y Gobierno, hagan lo que tienen que hacer y lo que la Constitución y las leyes les encomiendan. No pretendo soslayar o rebajar la importancia que tiene en cualquier desacuerdo mantenerse o actuar en virtud del imperativo de la ética de la convicción, que resalta lo que separa, que fundamenta el desacuerdo en un juicio moral o ideológico. Pero no veo que no se pueda simultánea o complementariamente atender las obligaciones que impone la ética de la responsabilidad, de manera que también debemos actuar de acuerdo con las consecuencias que puedan tener nuestras decisiones. Cualquier intento de prestigiar la política resultará estéril si no se produce una correlación positiva entre lo que se dice y lo que se hace. Y es bien sabido que nuestra Constitución diseña un sistema de democracia parlamentaria, que no es ni presidencialista ni de asamblea,
donde el Parlamento ejerce el gobierno directamente. El sistema parlamentario exige la existencia de dos sujetos, el Gobierno y el Parlamento, plenamente investidos de sus facultades, lo que da idea de la necesidad de que se restablezca el equilibrio de poderes para que las relaciones entre ambos se desarrollen con plenitud de facultades, tanto de uno como de otro. Esto no es una cuestión teórica o doctrinal, pues llevar a cabo una investidura o una elección tras un proceso electoral, así como las consecuencias derivadas para el caso de que ésta no se logre, es la primera tarea del Parlamento. Pero siendo la primera tarea no es la única, pues conlleva la formación de un gobierno, con las condiciones que establece la Constitución y las leyes, respondiendo a un programa que resulta de la pluralidad de la Cámara y establecido en relación con los grandes objetivos políticos y a los compromisos que tiene contraídos nuestro país, dotado de estabilidad y de gobernabilidad. No solo hay que evitar que ocurra lo que nadie quiere, repetir por tercera vez las elecciones y arruinar la legitimidad democrática del procedimiento electoral y el prestigio de nuestras instituciones representativas, y que tengamos un final similar al del asno de Buridán. Es lugar común, señorías, la crítica a las mayorías, tanto como se ensalzan las virtudes de la pluralidad política, pero no creo que sea menos recomendable la estabilidad y la gobernabilidad. Y si la apelación vaporosa e imprecisa a la voluntad política como fórmula para el entendimiento no funciona, bien estará aplicarse en las reformas que permitan que sea una norma quien garantice la estabilidad. Tengamos presente, señorías, el maquiavélico consejo que advierte que suele ser muy frecuente dejarse seducir por la apariencia de las cosas o por los aspectos superficiales, pero que se exige por los resultados. Mientras tanto, mantengámonos en la admiración por el trabajo bien hecho y nuestro aprecio por la trayectoria de los galardonados con las medallas de Asturias. Reciban la felicitación del Grupo Parlamentario Socialista, pongamos en valor sus méritos y admiremos sus logros. Y a todos los asturianos les deseamos que tengan un buen día de Asturias. Muchas gracias. Gracias.